Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero que bien, después de este tiempo que hemos tenido de adoración y después de alabanza. Si es que se puede dividir así, ¿no? A veces tenemos como ese concepto, ¿no? De que las canciones rápidas son alabanza y las canciones lentas son adoración. Yo creo que todo es alabanza y todo es adoración también, ¿no? Le damos al Señor a veces con una canción, a veces una canción de júbilo te lleva a levantar las manos y te quebranta el gozo del Señor. Y hay otras ocasiones donde incluso cantando canciones lentas uno le dan ganas de saltar, ¿no? En momentos es como que el Espíritu salta dentro de uno. Así que no hay estructura para alabar y para adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo crees? Como el Espíritu nos guía en momentos así especiales. Lo importante es que lo hagamos en el Espíritu, lo hagamos para el Señor. Todo nuestro ser, ¿verdad? Espíritu, iniciando por ahí, el Espíritu es el que nos guía y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero también con nuestra alma nos emocionamos, dejar que los sentimientos también se involucren en tu alabanza, en tu adoración al Señor. Amén. Y nuestro cuerpo también, como hemos hecho hoy, dando vueltas, porque Cristo no está muerto. ¿Sí o no? Así que cómo no dar vueltas, cómo no aplaudirle o mover los pies si el Señor lo ha dado todo por nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, faltaron algunos enganchados ahí que tenemos que meterle, porque esa canción, mira, da para estar media hora aquí danzando. Así que bueno, ya en otra oportunidad la cantamos, lo hacemos. Gloria a Dios. Oramos, hermanos, y nos tomamos este tiempito para la palabra, para que el Señor nos pueda hablar esta mañana y que podamos nosotros ser edificados como iglesia, podamos recibir hoy las vitaminas espirituales, nutrientes que necesitamos para toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia que se presenta, se manifiesta. Tú te mueves en medio de la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque nos bendices más incluso de lo que nosotros a veces esperamos o de lo que nosotros incluso necesitamos, podría decir, Señor, aunque tú sabes verdaderamente todo lo que necesitamos, pero nos bendices con abundancia. Eso es lo que quiero decir, Señor. Como lo has hecho ayer, Señor, que nosotros hemos podido bendecir, pero salimos mucho más bendecidos nosotros por el gozo que vos ponés en nuestro corazón, Señor, al dar, al servir, al ver que hay gente que está tan necesitada, aunque sea de un detalle mínimo, de afecto, de cariño, un saludo, un regalito, una atención de alguna manera, Señor, y tú nos estás usando, Señor. Y ahí se ve tu mano, Señor, y ahí tú obras milagros y abres caminos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te honramos a ti y te pedimos, Espíritu, que nos hables esta mañana, que nos hables con claridad, Señor. Usa mi vida, acá soy simplemente un instrumento en tus manos, Señor. Eres tú el que tienes que hablarnos, eres tú el que edificas la casa, Señor, porque si no, nosotros en vano lo hacemos. Pero un principio que tú puedas, Señor, sembrar en nuestro corazón en esta mañana puede transformar el resto de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Le titulé al mensaje de hoy Planes ridículos de Dios. Planes ridículos de Dios. Estaba leyendo una porción de la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión que estamos utilizando muchísimo en este tiempo. Tiene un lenguaje, además de actual, tiene
yo noto en esta versión de la Biblia un lenguaje muy argentino también, muy nuestro. De hecho, uno de los traductores, uno de los que participó en toda la traducción de esa versión es argentino y cordobés, ¿verdad? Que es nuestro hermano Luis Palau, que ya no está con nosotros, pero él tuvo gran parte en el trabajo de esa traducción, y yo creo que algo de él viene y que nosotros lo entendemos o nos está sirviendo muchísimo, aunque siempre tenemos por lo general la versión nueva traducción, perdón, la Reina Valera 1960, la que mayoría tenemos y usamos, pero es lindo también poder comparar. Y venía leyendo y me llamó la atención un pasaje donde varias veces figuraba esta palabra, ridículo, que no figura así en la versión Reina Valera 1960, figura como algo insensato, algo necio, pero me sobresale esa palabra, ridículo, ridiculez. La Reina Valera en muchas ocasiones usa la palabra locura, necedad, o insensatez. Pero este término ridículo me llamó la atención. Y leyendo e investigando un poquito acerca de la ridiculez, descubrí que hay muchos pensadores y hay mucha gente, incluso en la psicología se trabaja mucho con el temor al ridículo. Y algunos dicen que ese temor que a veces puede llegar a ser sin control en nosotros, porque todos nosotros en cierta manera tenemos un pequeño miedo, un temor a quedar mal, o que se rían de nosotros en alguna situación arriesgada o en alguna situación donde nos tenemos que exponer, como cuando a veces en una clase está todo en silencio y el maestro está hablando y vos tenés una duda y vos querés levantar la mano porque te querés sacar la duda, porque no entendiste esa parte del problema o de lo que está explicando, pero a veces pasa que no levantas la mano y te quedás con la duda. ¿Por qué? Por ese pequeño miedo, que no es un temor que te aterroriza, porque a lo mejor en una situación extrema sí levantás la mano, interrumpís, pero es un pequeño temor que te priva y que no permite que vos salgas de esa clase entendiendo todo lo que te explicaron, por temor al ridículo de la pregunta o de esa duda que tenés, a lo mejor decir todo el mundo la sabe y yo no, y todas esas cuestiones que nos pasan por nuestra mente. Así que hay algunos que le llaman al ridículo el aniquilador de sueños. Uno de los principales depredadores de nuestra creatividad es el miedo al ridículo, tras el temor de ser objeto de burla por hacer algo que se sale de lo normal, por hacer algo que se va a notar demasiado o va a sobresalir de lo que está sucediendo en un momento o en una temporada. Se esconde una profunda inseguridad que puede hacernos desistir de nuestros sueños y de nuestros anhelos si nosotros lo enfocamos, lo planteamos en situaciones más importantes de nuestra vida. Yo te di el ejemplo de una clase, pero hay gente que vive condicionada. Todas sus decisiones, todas sus actitudes, todo lo que habla, lo que hace, está siempre atado, ligado a ese miedo al ridículo, al qué van a decir los demás o al ser objeto de burlas. Esto tiene un nombre y se llama catagelofobia. Catagelofobia. ¿Qué es la catagelofobia? Es el miedo a hacer el ridículo, como estoy diciendo, que incluso puede convertirse en muchas personas cuando eso ya, ese proceso ya ha invadido el alma de la persona y los pensamientos de tal forma que hay personas que llegan a tenerle miedo a la risa. Fíjate qué curioso. Hay gente que cuando cuando escuchan la risa de otro, les produce temor. Porque en el subconsciente
viene esa idea de que se están riendo de él o que se están burlando de él. Amén. Y hay un psicólogo muy conocido que se llama Wilbur Ruch, que él escribió mucho acerca de esto. Y hace poquito en la Universidad de Zurich él hizo un experimento de esto. Con muchas personas, como se suelen hacer estas estadísticas que se llegan a conclusiones los psicólogos o los científicos, etcétera, con la gente, estudiando a la gente, sociólogos, hicieron esta prueba, ¿no? Hacerle escuchar a diferentes tipos de personas diferentes tipos de risas. Una risa, por ejemplo, de alegría, ¿no? De alguien que está gozoso, que está alegre. Después una risa burlona, ¿no? Una risa de estas macabras, ¿no? Y después también una risa falsa. Creo que era algo así las pruebas. Una risa falsa, ¿no? Una risa forzada o que se notaba que no era genuina. Y muchas personas detectaron el tipo de risas, ¿no? Había imágenes de esa, pero ellos escuchaban solo el audio. Así que algunos detectaron, no, se está riendo, sí, porque tiene en una explosión de alegría por algo que le hizo gracia. El otro detectaban que era una risa falsa o una risa. Pero en algunos casos había personas que en las tres opciones que tenían eran risas, para ellos eran risas burlonas. Eran risas que, así, macabras, ¿no? O risas de estas que hacen daño, ¿no? Y después también con imágenes, viendo solo la imagen de alguien, una foto, creo que eran fotos de personas así. Una foto de alguien alegre riéndose y en muchos casos detectaron la diferencia, pero había muchos otros que siempre veían en la cara de la persona que veían en la foto que se estaba riendo o que se estaba burlando de alguien o que estaba menospreciando a alguien con su gesto, con su cara. Amén. Entonces llegaron a la conclusión, porque la realidad de tanto las fotos como los audios que estaban escuchando era que eran tres opciones. Entonces el problema no eran las opciones, el problema era cómo recibía esa persona esas tres opciones. Amén, hermanos. Y este psicólogo llega a la conclusión de que hay gente que tiene ese síndrome o esa fobia que se llama así, ¿verdad? Catagelofobia. Catagelofóbicos serían, ¿no? Las personas. Así que toca que tener al lado y decirle, no seas catagelofóbico. Decíselo bien, decíselo bien. Y las conclusiones fueron increíbles, hermanos, de cómo la catagelofobia, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? La catagelofobia es increíble cómo neutraliza nuestros pensamientos, cómo sabotea de alguna manera, nos trunca nuestros pensamientos, nos limita, obstruye nuestra forma de pensar y por lo tanto también nuestra forma de actuar y decisiones y etcétera, porque te predispone de otra manera ante una situación que está pasando y que tiene mucho que ver con tu interior, con tu mente y no tanto con lo que está pasando afuera. Amén. Así que sentir temor a las burlas, yo he notado así, puede promover una inseguridad tan profunda que las personas desistan, incluso en muchos casos, de perseguir sus sueños, sus anhelos, lo que desea verdaderamente en la vida. Puede truncar ese avance hacia la meta, alcanzar metas o propósitos por causa de ese temor, de ese miedo a qué van a decir los demás, a ese ridículo. La palabra ridículo tiene este significado: algo que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a risa. Eso es ridículo, según el diccionario. Que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a risa. Ridículo también es algo extraño, irregular y de poco aprecio, ¿no? Tiene estos varios significados. Algo de poco aprecio, no ridículo. Es como, según el concepto que como cada uno mira.
Así que, hermanos, el Señor me hablaba fuertemente en cuanto a esto. Y saben que en algunos tramos o en algunas partes de mi vida, pensando un poquito en esto, me di cuenta que yo he pasado por esos temores, por esos miedos. Bueno, de hecho, no creo haberlo superado todo, ¿no? Yo digo, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Todavía estamos corriendo la carrera, no es que lo hayamos alcanzado, pero me empecé a recordar de algunos momentos así, de estos fuertes de la vida, donde me sentía así muy expuesto y con ese miedo, ¿no?, a hacer las cosas. Me acuerdo en una oportunidad, me vino fuerte porque son muchos de esta fobia o de estos traumas que nosotros tenemos o con los que nosotros luchamos, vienen de nuestra infancia, situaciones que nos han pasado en la infancia, en la niñez. Evidentemente una persona que tiene esta fobia es porque se han burlado mucho de él cuando era pequeñito, cuando era chiquito, o ha tenido así situaciones donde se han reído de él constantemente. Entonces después eso queda ahí como arraigado, ¿no? Y ese temor a que cada cosa que vayas a hacer se vayan a burlar de vos. Amén, hermanos. A veces los mismos padres han marcado así a los niños porque se burlaban de ellos constantemente o tratándolos de tontos o de que no servían para nada. Entonces te creces con esos temores. Pero todos nosotros en cierta manera tenemos esos, y hay momentos así en nuestra vida. Yo me acuerdo de un día que me tocó jugar un campeonato de fútbol. Yo estaba ya, creo que en primer año del secundario, así que estaba recién pasado ahí en la adolescencia. Y habían armado un equipo del colegio. Yo iba al colegio aquí, al Alejandro Carbó. Armaron un colegio y fuimos a jugar un campeonato que era intercolegial, un campeonato grande. El caso es que llegamos a la final. Y ese partido de la final lo jugamos y empatamos ese partido. Y cuando fuimos a penales y era el momento decisivo de ser campeón o no. Claro, ese campeonato se jugó en el colegio La Salle, tenía una cancha atrás y estaba lleno de gente por todos lados. Toda gente del colegio nuestro, de los otros colegios, se había quedado todo el mundo ahí para la final. La única final que he jugado en mi vida, hermano, por eso me acuerdo. Hubiera jugado otra, lo tendría más superado, pero ese fue un momento clave. Y viene el profe de gimnasia, que era nuestro, y me dice, bueno, da la lista de los que van a patear los penales. Dice, Marco, el primer penal lo pateaba yo. Y hermano, yo había jugado ese partido, mientras estábamos jugando corrí como loco, no tenía problema, pero yo me acuerdo, me empecé a acordar y hoy caigo en la cuenta de que en ese momento, cuando el profe me dijo eso, me entró el frío, ¿no? El medio pecho frío en esa época. El miedo, ¿no? Me empezaron a temblar las piernas y empecé a pensar en si lo llegaba a errar. Y empecé a mirar a toda la gente y me agarró lo que un conocido futbolista que se llama Jorge Valdano, él bautizó este término y lo utiliza muchísimo, el miedo escénico. Y él habla de que muchos jugadores o mucha gente en el momento clave, aunque sean muy talentosos o tengan el potencial, uno lucha con el miedo escénico, ¿no? Es el momento clave donde tenés que hacer algo y te da ese temor y se te entumecen las piernas, no podés pensar, no te podés mover. No sé si le ha pasado a alguno alguna vez de tener así ese nervio que no sabes ni qué decir, ¿no? Así que ahí fui yo, me mandaron al frentazo el primer penal, y esa caminata desde estábamos ahí en el banco de suplente, ahí nos habíamos juntado y fue caminando hasta allá. Y toda la gente, yo en un momento me acuerdo que ir caminando y mirar así, vi todos mis compañeros, compañeras, el colegio, estaba todo ahí, los conocidos, y dije yo, madre mía, Señor, ¿dónde me he metido yo? Me paré al frente de ese arco, ahí el arco se me hizo así chiquitito, el arquero era, no sé, lo veía como si fuera
no sé, el mono Navarro Montoya en esa época, ¿no? Y fui a patear, hermano. Nunca en mi vida pateé tan mal un penal como ese día, ¿no? Lo asumo, hermano, y se los cuento aquí ya me desahogué, ¿no? Ya soy libre, ¿no? Pero qué mal le pegué, hermano. Así cuando le pegué mordido, ¿no? ¿Viste? Y salió así afuera, directamente afuera. Yo creo que el arquero ni se tiró, porque venían tan despacito, tan mordido y tan afuera. Y yo me volví frustrado, ¿no? Frustrado. Perdimos esa final. Así que, peor. Hecho pedazo después de todo. 2 años para recuperar. No tanto, pero es el temor al ridículo, ¿verdad? Que al final lo que termina haciendo ese temor al ridículo es que te hace quedar mucho más todavía en ridículo, ¿no? Pero es una lucha que nosotros tenemos, claro, en esa edad, ese tiempo yo era chico y todavía estaba ahí con un montón de complejos, etcétera. Un poquito más adelante en mi vida, ya cuando tenía como 20 y tantos años, creo que esto lo he contado en algunas oportunidades, pero rápidamente, porque quiero mostrarles que, y seguro que ustedes se sienten identificados con cosas. Yo estoy hablando de lo mío porque son situaciones que me han pasado, que me tocan vivir. Vos aplicalo, o meté la palabra, o identificate con situaciones que quizás a vos te puedan pasar en el diario vivir. La primera vez que me tocó a mí predicar frente a una iglesia, yo creo que a los jóvenes se los he contado ya un montón de veces, pero fue por ahí, yo tenía como 23 años, yo fui a acompañar a un misionero, se llamaba Michael Lin, creo que algunos lo conocen acá, era canadiense, pero era hijo de padres que eran chinos o eran orientales, creo que eran chinos, así que era un chino trucho, nosotros le decíamos, ¿no? Porque además hablaba y se le había pegado el cordobés más que a cualquiera de todos los cordobeses. Y hablaba una mezcla, ¿no? Entre el inglés y el español, y tenía cara de chino, o sea, no había forma de... Chimichurri. Él lo decía mucho, ¿no? Le gustaba mucho el choripán, ¿no? Y así lo decía. Bueno, el caso es que él viajaba mucho por el norte de Argentina y una vez estuvo en un campamento nuestro ministrando y después él me dice: Marco, ¿por qué no me acompañas? Tenía yo todo febrero libre en ese tiempo en las vacaciones me dice: ¿me acompañás? Y me ayudaba a manejar, a conducir. Así que nos fuimos para allá. El caso es que él tenía una agenda como así, predicaciones todos los días, y un día, claro, se sentía un poco mal, cansado de tanta administración, y él me dice: ¿por qué, Marco, no predicas vos? Un martes era, no me olvido nunca más, hermano. Un martes era, una reunión de martes, o sea, reunión de semana, de un anexo de una iglesia. Así que era como si fuésemos a Sal Si Puede, bueno, un poquito más grande era el anexo, había como 60 personas allí. Y claro, el caso es que él me dice: podés compartir vos algo, lo que tengas, dale, ahí hay varios jóvenes ahí, llévalo, hablale, predicale. Y yo digo: Mike, yo no he predicado nunca, alguna vez he hablado en los jóvenes un testimonio, pero predicar lo que es predicar, no lo he hecho. No importa, dice: Dios está con vos, el Señor tiene un llamado para vos, metiéndome fichas, ¿no? Y allá fuimos. Claro, cuando me vienen a buscar para ir a este lugar, el que me viene a buscar era el copastor. Yo lo conocí, era un hombre de Dios tremendo, de una iglesia, un ministerio muy reconocido en Jujuy, era en la provincia de Jujuy, tiene un montón de anexos, y viene el hombre, y yo dije: uy, Dios mío, me hubieran mandado un joven por lo menos, alguien porque lo iba a tener ahí sentado en la primera fila, ¿no? Así que me llevaron para allá, fui para allá. Claro, la gente estaba esperando a Mike, ¿no? Estaba esperando al misionero, estaba esperando a Michael Lin. Y llego yo ahí, y estaba ahí. Bueno, el pastor me da para predicar. Yo, hermano, tenía creo que todo el cuaderno anotado así con textos y un montón de textos y un montón de historias que tenía para contar. Yo calculando que por lo menos durara, ¿no? Por lo menos media hora, digo, tengo que estar ahí al frente. Y fue tremendo, hermanos, cuando él me da el paso, cuando me da paso para predicar, me anuncia: joven, tal, cordobés, tal, compañero de Michael Lin. Me hizo un anuncio ahí tremendo, peor todavía, ¿no? Porque yo digo,
Yo le hacía señas, bajale un poco la expectativa a la gente, pues la gente ahí, no. Y así que pasé, hermano. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, cuando yo pasé ahí, miré a la gente toda, siempre me dio mucho temor. Me acuerdo que luchaba mucho con esos temores cuando todo el mundo se quedaba callado. Me pasaba mucho a mí, incluso en el colegio, cuando todo el mundo estaba callado, me costaba levantar la voz. Cuando todo el mundo hablábamos, bueno, ahí hablaba, ¿no? Luchando con esa timidez y esas cuestiones que uno tiene. Entonces, me paro ahí, cuando levanto la vista, así vi que había 60, 70 personas, así, todos mirándome a mí y todos esperando que yo dijera algo. Hermanos, bloqueo mental. Las rodillas me empezaron a temblar. Menos mal que el púlpito no era como este, que medio ahora está más firme, pero era un púlpito de madera. Me acuerdo, yo me agarré del púlpito ahí, me empezaron a temblar las piernas. Quería leer la Biblia y se me cruzaban las letras, no encontraba el apunte por dónde iba, no le llevé el apunte al apunte y empecé a soltar taca, una ametralladora de textos. Y el caso es que en 5 minutos, 10 minutos como mucho, ya había dicho todo, hermano, de Génesis, Apocalipsis. Habían pasado por Noé, por Abraham, todo junto, ¿no? Toda la historia que me acordaba, pum. Los hermanos así, ¿viste? Cuando te miran como diciendo, a ver, ¿dónde va a terminar este muchacho? El pastor ahí, en primera fila, mirándome, yo, rojo, hermano, no había forma. Así que lo pasé muy mal. Pero bueno, en un momento, ahí tomé valentía, en un momento digo, vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. 10 minutos llevaba, 15 minutos como mucho. Así que oré ahí por los hermanos, entregué todo al Señor y le digo, pastor, adelante. Así que bueno, el pastor pasó, se quedó sorprendido, poquito tiempo lo que había estado. Y cuando él pasó, agarró los mismos textos que yo había tomado, claro, el hombre de experiencia, agarró los mismos textos y él continuó el mensaje, ¿no? Y terminó el mensaje, gracias a Dios. Siguió como media hora más y la gente ahí, oh, aleluya, gloria, claro, estaba el hombre. Y yo, lo peor para mí fue estar esa media hora que él predicó ahí sentado, en la primera fila, diciendo, trágame tierra, no me quería ni dar vuelta para ningún lado. Una vergüenza, nunca más he vuelto allá. Yo creo que el Señor en algún momento me va a permitir volver a esa iglesia. Me va a dar la revancha. El Señor, la vida tiene revanchas. Pero lo pasé muy mal. Y después yo me pensaba para mí mismo, ¿cómo puede ser que me bloquee tanto? ¿Cómo puede ser que me agarre tanto temor o tanto miedo si no va a pasar nada? Si la gente, ¿qué va a decir la gente? Pero, hermanos, en muchas situaciones de nuestra vida nosotros nos vemos paralizados por ese miedo y ese temor al que van a decir los demás. Amén. Miedo a la burla, temor a hacer el ridículo. Amén. Ahora nosotros, hermanos, en Dios, en el Señor, tenemos que aprender que muchas veces el Señor nos va a pedir y el Señor va a esperar de nosotros que nosotros superemos nuestros temores, nuestros miedos, incluso en situaciones donde tengamos que parecer ridículos, en situaciones donde tengamos que parecer locos, o necios, o insensatos, o tontos. Pero Dios espera que tengamos la valentía de pararnos y de vivir la vida así y de tomar decisiones, aunque muchos a nuestro alrededor digan que eso que estamos haciendo es locura. Aunque muchos que están alrededor nuestro digan que lo que estamos haciendo no está bien, necesitamos esa valentía para, en ocasiones, hasta parecer ridículos, pero seguir siendo firmes, caminando firmes y cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay una historia, tengo varios ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo de un hombre que se llamaba Naamán. Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Si me acompañan ahí, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo
9 al 14 vamos a leer. No vamos a leer toda la historia, porque creo que ya la conocemos, la sabemos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 14. Yo sé que alguno estará pensando, ¿por qué el pastor no vuelve a ese tiempo donde predicaba 15 minutos, no? Y alguno estará diciendo, ahora tenemos que bancarlo aquí una hora y pico. ¿Qué épocas aquellas? Naamán el sirio. Dice la palabra que este era un capitán, un general del ejército, y que este era un varón grande delante de su señor y que tenía alta estima. Su señor, el rey, lo tenía en alta estima, el rey de los sirios. Y este era un general, un hombre valeroso en extremo, poderoso, autoridad, lo tenía todo: riqueza, autoridad, poder, fama en su nación. Pero nos dice en los primeros versículos del capítulo 5, pero, siempre hay un pero ahí, pero era leproso. Tenía lepra, había contraído la enfermedad. Y entonces él tenía una sierva, una sirvienta, una esclava, que era del pueblo hebreo, que era judía. Y ella le dice a este hombre que estaba buscando de mil maneras sanar esa enfermedad, le comenta que había un hombre en Israel que podía sanarlo. Ese hombre era el profeta Eliseo. Así que nos dice la historia que él pidió cartas al rey para poder entrar en orden. Este era un diplomático, era un hombre de gobierno, así que no era fácil que fuese a otra nación sin ser tenido en cuenta como cualquier persona más. Así que tenía que llevar cartas de recomendaciones del rey, etcétera, etcétera. Él va al rey y después de sortear varios obstáculos termina llegando a la casa del profeta Eliseo. Y dice el versículo 9, leamos desde ahí. Perdón, desde el 8, leamos desde el 8. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Está hablando que venga este hombre, Naamán, el general de los sirios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjense, acá el profeta le da una orden, ni siquiera sale el profeta a recibirlo. Este era un hombre de honores, era un hombre poderoso, un hombre reconocido, pero cuando llega a la casa del profeta, el profeta ni siquiera sale a atenderlo, le manda a su siervo, le manda un mensajero que le diga lo que tiene que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Meterse 7 veces en el Jordán y su lepra sería sanada y su piel sería restaurada completamente. Ahora, este hombre tiene un problema. El problema es lo que él ya había pensado y lo que él había ya estipulado, cómo debía actuar el profeta y lo que el profeta tenía que hacer. Dice: yo pensaba que él iba a salir, que iba a invocar el nombre de Jehová y que en un momento ahí de una ceremonia, ¿no? En un momento ahí muy solemne, él iba a tocarme y en ese momento que me tocara, el poder de Dios iba a hacer que la lepra saliera y iba a ser sano. Ahora, él venía con una predisposición, con un pensamiento, ¿se dan cuenta? Y el profeta le suelta esta instrucción, este mandamiento de parte de Dios
a través de Eliseo, diciéndole 7 veces al Jordán. Un choque ahí en él. Amén. Versículo 12 dice: Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue. ¿Cómo se fue? Enojado. O sea, mira el tipo. Dice: ¿acaso no hay ríos mejores? ¿Acaso no hay una opción mejor? ¿No hay un camino mejor para que yo sea sanado? ¿No hay ríos que están, miren, en este Jordán, el río menospreciando? ¿Saben qué hizo este hombre? Ridiculizó el mandamiento de Eliseo. Amén. Lo menospreció, lo tuvo en poco. Casi que se rió. ¿Cómo va a ser así? Yo pensaba que iba a salir, yo pensaba que iba a ser de esta manera. Ridiculizó, porque saben que verdaderamente, hermanos, no es que solamente que él lo ridiculizó, sino que en la realidad el mandamiento del profeta era chocante. Y era, en cierta manera, entre comillas, ridículo a los ojos de un capitán del ejército sirio, con los honores y con toda la pompa que este hombre traía. Ahora, en esa ridiculez estaba la gloria de Dios. En esa ridiculez, en esa situación que humanamente podía ser menospreciada, ahí estaba el milagro, ¿sí o no? Y aunque él se fue enojado, aunque la primera reacción fue esa, nos dice después la palabra que sus siervos, los que lo acompañaban, fueron los que le dijeron: amo, general, si te hubiese pedido una cosa, algo más difícil, ¿no lo hubieses hecho? ¿Qué te cuesta? Es más, estamos en Israel. Es más, ahí está el río primero, ¿no? Ahí está el puente Sípoli. Ahí está el río Jordán. Nos vamos a volver a casa así. ¿Te vas a volver a casa enojado? ¿Te vas a volver fastidiado porque el profeta ni siquiera salió? ¿Y qué tal si pasa el milagro? ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo intentás? Y en definitiva nos dice la palabra que este hombre cedió a pesar de su enojo y fue y se metió en el Jordán. Naamán se metió 7 veces en el Jordán. Amén. Aunque le daba un poco de asquete, ¿no? Le daba un poco de asco meterse en el Jordán, y con todos los prejuicios que tenía y el miedo al ridículo. Amén. Porque seguro que había gente en la ribera de ese río, y ahí también estaban sus siervos, los que estaban por debajo de él, y dice: ¿qué voy a hacer yo? Detrás del temor al ridículo siempre hay, hermanos, orgullo. Detrás de la timidez siempre está el orgullo. Porque es ese que no se burlen de mí, que no sea mal visto yo, que no quede mal yo. Amén, hermanos. Así que hay mucha gente que lidia y que lucha con la timidez, pero la raíz de eso es orgullo. Amén. Te quiero dar una noticia: Dios va a tratar eso con vos. Amén. Y en ocasiones vas a ser expuesto y vas a tener que aprender a que no importe que haga el ridículo, pero voy a obedecer a Dios, voy a lanzarme y voy a alcanzar y voy a proponerme alcanzar las metas, los sueños, los propósitos que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo lo único que quiere es frenarte ahí. Y utiliza el orgullo, que está enmascarado de 1000 maneras. Una de ellas es temor a hacer el ridículo, a quedar mal, a que se vayan a reír de lo que yo dije, de lo que yo hice, de lo que hago, de mi aspecto físico, de mi forma de ser, etcétera, etcétera. Amén, amados. Este hombre, su temor al ridículo lo estaba privando de un milagrazo que Dios quería hacer en su vida, sanar la lepra incurable en esos días. Él termina venciendo, aunque se enojó primero. Espero que haya muchos Naamán acá entre nosotros, que al principio nos dé cosas, pero que al final nos lancemos en fe en el nombre de Jesús. Y si obedecemos a las instrucciones de Dios, por más locas que parezcan, amén, hermanos, por más irracionales que parezcan, porque ahí es donde Dios trabaja con nosotros, hermanos, quiebra, rompe nuestro razonamiento, nuestra lógica. Yo pienso que Dios lo puede hacer así, yo quiero que Dios lo haga así, pero no es como vos pensás. Tóquese la cabeza y diga: no es como yo pienso, no es como yo quiero.
es como Dios dice. Amén. Y así es como suceden los milagros. Y así es como alcanzamos las metas. Así es como vamos, hermanos, a caminar en el propósito de Dios. Y vamos a experimentar la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Dice el verso 14. Y entonces descendió, muy importante, descendió al río, y también él se bajó y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio totalmente. Amén. ¿Vos te imaginás a Naamán en ese momento? Imaginémonos un poquito, después de haber luchado tanto y haber tenido todo, era un hombre ceremonial, era un hombre protocolar, era un hombre de estado, ¿verdad? Y de repente la lepra había sido su vergüenza por muchos años, pero parece que le tenía más miedo al ridículo que a la lepra, porque no quería ceder. Y se baja en un momento, vence el miedo, vence el temor, se mete 7 veces y de repente sale y se ve que ya no había llagas. Amén. Que ya no había enfermedad, que su piel estaba como la piel de un bebé, hermanos queridos. Amén. Estaba para comérselo. Y sale ¿cómo crees que salió de allí? Amén. ¿Cómo salió de ahí? Más o menos, creo que mucho más de como María cuando le vino a contar a Noelia que los estudios habían dado bien, con lágrimas en los ojos. ¿No? ¿Sí o no? Yo creo que salió de ahí no solo con la piel como un niño, sino que él salió como un niño, danzando, dando vueltas. Tal es así que lo que nosotros vemos después que este hombre hizo, hermanos, quería llevarle ofrendas a Eliseo, quería de alguna manera, o sea, estaba tan agradecido, un milagrazo que Dios había hecho en su vida, que hasta agarró tierra, dice la palabra, se llevó tierra de Israel para su país, se cargó ahí una carretillada de tierra. Dice, cuando yo voy a adorar a Dios allá, voy a poner la tierra y ahí voy a pisar tierra santa, tierra de Dios. En su locura, fíjate, ya no le importaba nada, las ridiculeces, las cuestiones que saltaran su lógica, su razonamiento. Dios había obrado el milagro. Amén. Él pensaba que iba a ser de otra manera. Su estructura mental le estaba cerrando la puerta al milagro de Dios. La instrucción era demasiado sencilla. Cuidado, hermanos, acá atento, y cuidado con no obedecer las instrucciones que son demasiado sencillas para nosotros. A veces tenemos esa idea de que algo sencillo no va a dar resultado, y a veces es lo que más resultado da en nuestras vidas. Amén. Él estaba dispuesto a hacer algo muy difícil, pero no lo fácil, porque era ridículo. Cuando obedecemos las instrucciones simples de Dios, comenzamos a experimentar los milagros más extraordinarios en nuestras vidas. Te lo repito, cuando obedeces las instrucciones simples de Dios, que no por eso dejan de ser poderosas, instrucciones sencillas de parte de Dios, empezás a experimentar los milagros más poderosos en tu vida. Amén. La mayoría de las veces nos falta fe para creer que realizando algo fácil podemos solucionar algo difícil. La gran mayoría de las veces nos falta fe, hermano. A la gente le falta fe para creer que con una oración, simplemente diciendo, Señor, te acepto en mi corazón, pueda ser salvo. ¿Qué cree la gente? A veces le es más fácil creer, hermanos. A la gente le es más fácil creer que haciendo una caminata de un montón de kilómetros, yendo hasta tal lugar y haciendo un sacrificio, caminando de rodillas, en otros lugares flagelándose, creen que de esa manera pueden conseguir un milagro o la salvación de sus almas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Haciendo algo difícil, algo que les cueste. Pero a la mayoría de nosotros, hermanos, nos cuesta mucho creer que con algo fácil va a cambiar una situación tan complicada y tan difícil en nuestras vidas. Y por eso no hacemos lo fácil. Porque hay un temor ahí al ridículo. ¿Cómo algo tan complicado en mi vida va a cambiar con algo tan sencillo que Dios me está pidiendo? Como orar con fe.
¿Cómo un enfermo se va a sanar con que yo le ponga la mano encima? ¿No dice eso la palabra, hermanos? ¿No es una instrucción del Señor? Que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, ¿sí o no? ¿Solo para los pastores? ¿Solo para los evangelistas? ¿Solo para los ultra mega archi ungidos del evangelio? ¿Solo para ellos, ¿Para quién es la palabra? ¿Para quién es la palabra, hermanos? Para vos, para todos nosotros. ¿Y por qué no ponemos la mano nosotros sobre nuestros hijos cuando están enfermos? O sobre un sobrino cuando está enfermo y está toda la familia enfrente. ¿Ah? Y lo primero que hacemos es acudir, el médico, esto, aquello, lo otro, nuestro razonamiento. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que con algo tan sencillo se va a producir el milagro. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por miedo? ¿A qué dirán? ¿Sabes la cantidad de milagros de los que nos estamos privando, hermanos? Por el temor al ridículo. ¿Sabes cuánta gente hay que necesita escuchar tu testimonio en la calle? Y nos lo cruzamos. Vecinos que nos cruzamos, jóvenes con los que hablamos. Miren, hermanos, ayer ahí en la cancha, yo gracias a Dios me encontré con varias personas que hacía muchos años que no los veían. Los conozco de chicos, ahora no los reconozco ya porque han cambiado mucho. Pero algunos vinieron y me dijeron: Marcos, y la posibilidad de hablarles, necesitas a Cristo, necesitas a Dios, necesitas al Señor. El policía, hermano, que estaba ahí, se llama Tomás, el gordito, ¿verdad? Muy amable él, estuvo desde la mañana, muy atento a nosotros ahí. Y cuando a la mitad que me puse a hablar un ratito con él, le digo: Dios tiene un propósito con vos, le digo: hay algo especial en vos. Empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Me dice: yo necesito algo diferente, tengo un montón de problemas con mi familia. Así que ahí entablamos una conversación y en un momento yo estaba ahí con un montón de cosas que quería hacer y ver, pero sentía que el Señor me decía: quédate acá hablando con él. Deja el evento a un lado porque este muchacho necesita de Dios. Amén. Y ahí pudimos hablar y ahí pudimos intercambiar contactos. Yo creo que Dios va a hacer algo precioso en ese varón. Amén, hermanos. Pero hay situaciones así. ¿Cuánta gente vos ves en tu trabajo, en compañeros de trabajo, y los escuchás y vos sabés cuál es la solución porque vos la has vivido también? Pero a veces levantar la voz y decir algo que quede mal cuando todos los demás están ahí, incluso cuando la familia está ahí en el medio también, se van a burlar de vos, se van a reír de vos. Y ese temor te hace frenarte. Y ese temor nos hace que el poder de Dios no pueda fluir en nuestras vidas. Amén. Hermanos, creo que es un tiempo donde el Señor nos mete en instrucciones que van a ser ridículas incluso para nosotros mismos. Pero que si las hacemos en el nombre de Jesús, Dios obrará milagros poderosos en nuestro medio, en nuestra casa, en el trabajo, acá en la iglesia, en los eventos o lo que hagamos, en el nombre de Jesús, locuras de Dios. Amén. Que terminan siendo sabiduría de Él y poder de Él manifestándose a través de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Saben que en el caso de la predicación, si yo me hubiese quedado en ese momento de mi vida, hermanos, porque después me tocó otra vez. Yo ese día dije: nunca más. Me acuerdo. Llegué, hablé con el misionero, con Mike, le dije: mira, la verdad que no me fue bien, más o menos, tendrías que haber ido vos. Me lo tomé medio en broma después de que pasó un rato. Pero yo interiormente cuando me fui a dormir dije: nunca más. Yo no sirvo para esto. Yo no. Señor, esto conmigo no. Al cabo de un tiempo, otra vez, me tuve que enfrentar a la misma situación. Y tenía dos opciones: o seguir en ese plan de decir nunca más y que el temor siga dominando mi vida, o empezar a superarlo y a lanzarnos. Amén. Gracias a Dios, en algunas áreas hemos dado pasos y hemos visto los milagros del Señor. Y hemos visto las victorias del Señor. Hermano, que yo esté aquí al frente predicándole a ustedes todos los domingos en diferentes reuniones, es un milagro de Dios y yo lo sé. A lo mejor usted dice: no, es normal, usted está acostumbrado a verme, pero yo que me conozco desde que nací, porque he vivido conmigo desde que nací,
sé que esto es un milagro de Dios. Por eso también sé, y cuando el Señor nos usa, cuando Dios hace algo, yo vuelvo a mi casa y digo, Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Amén. Pero venciendo esos temores es donde vos vas a alcanzar, donde cada uno de nosotros vamos a avanzar y vamos a superar y vamos a ver los milagros del Señor. Si no, siempre vamos a estar limitados, siempre vamos a estar frenados. Amén. Naamán vio esa victoria. El Señor lo hizo, pero él tuvo que meterse en el río. El milagro estará cerca, diga conmigo, el milagro estará cerca cuando creamos que es fácil lograrlo. Si vos siempre estás creyendo que es difícil, es muy difícil, es muy difícil, lo que vos estás diciendo inconscientemente, quizás inconscientemente, lo que estás diciendo es para Dios también es difícil. ¿Sabes qué? El milagro para Dios es fácil. Lo difícil para Dios es que nosotros lo creamos y que actuemos en consecuencia a esa fe. Y como dudamos, decimos, es muy difícil, esto no va a cambiar. El viejo este no va a cambiar más. O la vieja, ¿no? También puede ser. No va a cambiar, esto no va a pasar, esto no va a cambiar. Los pastores me están hablando, yo no puedo dejar este vicio. Otros lo han dejado, pero yo no puedo, este vicio no puedo dejarlo. Conmigo no es. Y te va metiendo. Es muy difícil. Oh, pastor, usted no sabe, es muy difícil conmigo, es muy difícil. Para Dios no hay nada difícil. Amén, hermanos. No hay nada difícil. Si vos empezás a aplicar los consejos y las instrucciones simples que nos da la palabra. Amén. Amén, amados. En el nombre de Jesús. Y vamos avanzando. Y vamos siendo transformados. Y el Señor va obrando sobrenaturalmente en cada uno de nosotros. Pasa un tiempo, hermanos. Y en ese proceso nos damos cuenta cómo nuestra vida ha cambiado radicalmente, cómo somos otra persona, somos otra familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Las cosas sencillas obran los milagros más poderosos. Y yo lo veo en toda la palabra, hermanos, a la luz de este concepto y desde este ángulo que estoy planteando de visión. Mira eventos de la Biblia, hermanos, y son tremendos. Cosas sencillas que Dios hizo poderosas. Moisés golpeó una roca. Cualquiera de nosotros lo podría haber hecho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si tenemos una vara, ahora había que tener la fe de Moisés. La vida, la aplicación de la palabra, la vida de Moisés. Pero el momento en sí era sencillo, era simple. Amén, amados. Miren cuando el Señor lo mandó a Pedro a que pescara, ¿se acuerdan? Dice, ve y saca un pez, un pescado. Y en la boca de ese pez va a estar la moneda para que paguemos el impuesto. Amén. La provisión de Dios. Una locura, ¿sí? Es ridículo, ¿sí o no? Es como si te dice ahora, bueno, vos tenés que pagar renta, tenés una deuda en renta y tenés que pagarla, ¿sabes cuánto es? Y yo vengo y te digo, mira, anda al lago San Roque, pesca ahí, saca un pejerrey. ¿No? Pejerrey, todavía hay pejerrey. Saca lo que sea, que hay, carpa, no sé, tengo menos pesca que Cristian, ¿qué hay? Cristian, que pescador viejo. Saca el pez y abrilo, y cuando lo abras, ahí en el estómago, en la boca del pez, ahí van a estar los, qué sé yo, 40,000 pesos, 30,000 pesos que necesita un rollito ahí con la gomita puesta. Ahí va a estar. Los 40,000 pesos que necesitas para pagar el... ¿Qué harías vos? Amén, 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 dijeron por ahí algunos. Pero ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? La mayoría de nosotros diríamos, ¿qué se fumó este? ¿No? ¿Qué se tomó? ¿Qué? Está loco, está chiflado, ¿no? Nos vamos a casa. Enojados, porque creíamos que a lo mejor Dios nos iba a decir, arrodillate, adorá, y cuando estés ahí, cuando vos digas aleluya, de repente va a empezar a llover billetes, no sé, nos empezamos ahí, o se va a borrar de la cuenta, no sé.
nosotros nos hacemos la idea de cómo va a ser. Amén, hermanos. Mira, te voy a decir una cosa y te lo digo en fe, hermano, y te lo digo, quiero decírtelo también con el equilibrio de la palabra. No te digo que te salga aquí a hacer locuras, pero lo que Dios te diga en muchas y la mayoría de las ocasiones van a ser locuras. La gente te va a decir, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Es ridículo que pienses así, es ridículo, es ridículo, es ridículo. Se van a reír de vos. Ahí viene el pastor. ¿Qué te hace el pastor ahora? ¿No? Te dice la gente. Ahí viene el pastor, el evangelista, ¿no? Ahí vienen los aleluyas. Yo ya le he contado, ¿no? Que nosotros nos decían los aleluyas. Así que nosotros hemos crecido con un poco de, no tanto como en la época quizás de mis padres, que era peor todavía, era la burla y todo. Pero en mi caso, en mi infancia sí, en algunos casos sí, éramos los evangelistas, éramos como raros, ¿no? Nos miraban como raros, ahora nos miran más raros todavía. La verdad, seguimos siendo raros. Ridículos para el mundo, pero poderosos para Dios. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, lo que Dios te pida, hacelo, oralo, que el Señor te lo muestre. Y si el Señor te lo revela, hacelo en el nombre de Jesús. Tenés que hablarle a alguien, hay una compañera, hay un vecino, lo que sea, anda, dale algo, cruzátelo en algún lado, lo que Dios te pida. Locuras que Dios nos va a pedir que hagamos, hermanos, y que van a permitir que el poder de Dios fluya en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos lo creen? Mira, ¿sabes qué me vino a la mente y qué interpretaba en este pasaje de Naamán? Que Naamán quería que el profeta tuviera poder sobre la lepra, pero no sobre él. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros queremos que Dios haga milagros, pero como yo quiero. O sea, que Dios manifieste su poder, y Dios nunca lo hará si no te tiene a vos bajo su poder y su autoridad. Amén. Yo al Jordán ni loco, Habana y Farfar, otros ríos, otra forma, otra manera, de otra forma. Amén. Y Dios quiere transformar y puede transformar tu familia radicalmente, tu matrimonio puede ser restaurado radicalmente, pero tenés que hacer las cosas como Dios dice. Y no como vos pensás. Y no como yo. Amén. Te salís y Dios no puede obrar. No va a bendecir eso. No lo va a bendecir el Señor. Amén. Amén, hermanos. Es que no lo quiero. Es que no, es que me cuesta. Nos cuesta porque luchamos con esos temores, sobre todo con esos miedos. ¿A qué va a decir la gente? No te preocupes, hermano querido. ¿Qué va a decir la gente? Porque hagas lo que hagas, la gente te va a criticar. ¿Sabían eso, hermanos? Hagamos lo que hagamos, la gente nos va a criticar. Si damos, nos van a criticar. Lo que hicimos ayer, habrá muchos que están diciendo, oh, madre mía, ¿de dónde habrán sacado esos juguetes? Dijo la muda. Esto lo hacen para hacerse ver, hacerse ver y después no sé qué. La crítica siempre va a estar. Amén. Si no lo hacemos, ay, ¿por qué no lo hacen? ¿Saben el cuento la historia del niño, el abuelo y el burro, no? ¿La conocen? No, cuéntela, dice alguna hermana. ¿Ah? El público se renueva, ¿no? La historia es muy sencilla, la hago rápida para los nuevos. El burro, el niño y el abuelo. Pasan por un pueblo, claro, tenían el burrito, iban los dos, el niño y el abuelo, arriba del burro, ¿no? Entonces la gente del pueblo los ve pasar y dice, mira qué desgraciado estos dos. Los dos arriba del burro, pobre burro. Mira cómo lo están explotando al burro. Entonces lo escucha el abuelo, a la gente criticándolo. Entonces dice, no, dice, me bajo yo, quédate vos, yo soy más grande, tal. Lo deja el niño arriba del burro, se baja él. Entonces pasan por otro pueblo. Estaba la gente ahí, ¿no? Los que están ahí al vicio, esos son los que critican, ¿no?
Están ahí en la puerta de la casa con un palillo acá, son las 12 del mediodía. Y lo ven. Y dice, mira el niño, qué desgraciado ese niño. El abuelo pobrecito, el abuelo caminando y el niño en el burro. Claro, qué mal educado, qué mal criado ese niño. No respeta a los mayores. Papá dándole con un caño al niño. Lo escucha el abuelo. Dice, uff. Siguiente pueblo, dice, no, vamos a hacer una cosa. Bájate vos, me subo yo, que soy el abuelo, el mayor. Siguiente pueblo, estaban el mismo espíritu, pero en otras personas. Espíritu de crítica total. Y dice, mira qué desgraciado hombre grande. Hace caminar al niño, el niño transpirando. Y el hombre ahí arriba del burro, qué abuso, dándole con un caño al abuelo. ¿No? Así que el abuelo dice, bueno, escucha las críticas. Dice, bueno, bajémonos los dos. Vamos los dos abajo. Así que pasan por otro pueblo así. Estaba otro ahí parado, la gente. Y dice, mira los dos pavos estos, los dos caminando teniendo el burro. Dice. Así pasa. Así que toca que tener al lado, decir, te van a criticar lo mismo. No te cuides tanto. Te dan con un caño lo mismo. Mira, yo tengo curtido, ya estoy curtido. Cada vez me curto más. Vamos a seguir adelante. Amén. Siempre y cuando Dios nos pida, ¿verdad? No se trata de hacer locura porque sí. Lo que Dios nos pida, aunque nos parezca raro, difícil, en el nombre de Jesús. Amén. Para ver obras poderosas en nuestra vida, necesitamos la humildad para obedecer las obras más sencillas, aun cuando nos parezcan ilógicas. Repito. Para ver obras poderosas en nuestra vida necesitamos la humildad para obedecer las obras más sencillas, aun cuando nos parezcan ilógicas. Es fácil ver milagros si creemos que pueden suceder. Diga conmigo, es fácil ver milagros si creemos que pueden suceder. Amén. Tocar que tener al lado, decirle, es fácil. Hay que creerlos. Amén, ahí arriba, amén. Es fácil ver milagros en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, cosas sobrenaturales. El mayor problema que tenemos nuestro está acá, hermano, está acá en nuestro razonamiento, en nuestra lógica, en nuestra forma de pensar qué va a pasar, cómo va a suceder, cómo esto. Y tenemos todas esas luchas y no lo hacemos. Amén. Pero si empezamos a obrar sorteando, superando, provocando con nuestra actitud de fe, sin importar el quedar a veces expuestos, en el nombre de Jesús te digo que vas a empezar a ver cómo Dios usa tu vida para hacer milagros, como otros van a ser sanos a través tuyo. Como multiplicación va a suceder a través tuyo. Otros van a conocer a Cristo a través de tu vida. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es creer, tener fuerzas. Mira, si crees tener fuerza para lo difícil, demostrar tener fe para lo fácil. Te lo repito. Si crees tener fuerza para lo difícil, demostra tener fe para lo fácil. Amén. Porque a veces queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Cuando decimos nuestra manera, es porque creemos que en nuestra fuerza lo podemos lograr. Por eso no hacemos lo fácil que Dios nos está pidiendo. Amén. Mejor lo hago como yo quiero y ahí me esfuerzo. Amén. Hay gente que no tiene problema de trabajar 12, 14 horas al día. Yo voy a prosperar. Porque creo en mi fuerza, en mi trabajo. Quizás inconsciente, pero ese es el pensamiento. Cree en eso. Pero no tiene la fe para creer que si resta una hora de trabajo para dedicársela a Dios, Dios se va a encargar de proveer mucho más de lo que Él puede conseguir en sus fuerzas. ¿Sí o no?
Por eso te digo, si crees y si tenés fe y si crees en vos para lo difícil, ¿por qué no nos animamos a creer en Dios para lo más fácil? ¿Qué es más fácil, hermano? Que el sustento venga por nuestro esfuerzo. Claro que sí, hay que hacerlo, hay que trabajar y hay una parte que tenemos que hacer. Pero para mí, hermanos, es más fácil ir a Dios y pedirle a Él y descansar en Él. Y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y si lo hago, yo sé que la provisión va a estar. Amén. Descanso en el Señor. ¿Saben qué? Es más fácil. Tocar que tenés al lado y decirle, es más fácil. Creámosle a Dios y obedezcámosle al Señor en base a sus instrucciones. ¿Sí o no, hermanos? Yo voy a prosperar, yo voy a conseguir, yo voy a salir de esta situación. En el nombre de Jesús, el Señor va a obrar milagros en medio de nosotros, poderosos. Miren, cuando David enfrentó a Goliat, lo que hizo David fue fácil para él. ¿Sí o no? El contexto, sí, quizás es lo que te hablé antes, el miedo escénico, eso era lo difícil. Pero agarrar una onda, agarrar una piedra y lanzarla, hermano, era algo que David hacía todos los días. Todos los días. Manejaba la onda, era diestro para manejar la onda y lanzar piedras, ¿sí o no? Entonces cuando él va y se enfrenta al gigante, claro, el gigante venía con sus posibilidades. Venía con lo que él sabía, con la lanza, con el escudo, con el armamento. Cuando a David le quisieron poner toda esa historia, la armadura, etcétera, etcétera, no podía, no era fácil para él. Amén. No era fácil. Además de que tenía que tener la fe, la confianza para meterse ahí en el campo de batalla, iba a lidiar con armas, con herramientas que no le eran normales, comunes, que no las dominaba. Ahora él dijo, no, sáquenme todo esto. Dios va a usar lo que vos tenés en la mano. Diga conmigo, Dios va a usar lo que yo tenga en la mano. Si te rendís a Dios, si le rendís tu corazón, hermano querido, ¿qué es lo que vos sabés hacer? Mirá, acá hay hermanos, estaba mirando a Martín, tenés una verdulería, Martín, Dios va a bendecir esa verdulería, si te da bien eso, amén. Tenés un negocio, una profesión, enfermera, lo que sea, hermanos, Dios va a usar y por supuesto que podemos progresar e ir a más, por supuesto, pero ¿cómo vamos a salir? ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué tenemos en nuestra mano? A veces que queremos, cuando Dios me dé esto, cuando Dios me dé esto otro, y dice, Dios, no te voy a dar nada hasta que no se produzca un milagro, hasta que no me seas obediente con lo que tenés vos en tu mano. Amén. David tenía una onda y con esa onda fue allá, agarró 5 piedras, se paró frente al gigante y dice, vos venís a mí con lanza, con jabalina, venís con espada, venís, tenés un ejército atrás que te respalda aparte. Pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Pero no fue Dios el que le pegó. No fue Dios el que lo hizo. Fue David que agarró la piedra y la lanzó. Amén. Amén, hermanos. Venció el miedo escénico y estuvo en el medio. Y no pensó en la derrota, no pensó en lo malo, pensó en lo fácil que era para él lanzar piedras. Todos los días lanzo piedras. Así que acaba. Y saben que es precioso. Después léelo en tu casa, capítulo 17, ¿no? Samuel, 1 de Samuel. Dice que el gigante cayó y aclara, y me encanta que la palabra aclara. Dice, y venció David a Goliat sin espada. Lo aclara la palabra. Amén. Sin espada. Que era lo normal, lo común en ese tiempo. Era lo habitual. Que 2 guerreros pelearan con espada. Y el que vencía, vencía al otro con la espada. Dice, y venció David a Goliat sin espada. ¿Lo tienen ahí el texto? Yo no lo veo. No sé si lo han puesto ahí. Dice así, sin tener David espada en su mano. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No creas que Dios lo va a hacer con vos igual que con otros. Dios va a usar lo que vos tenés en tu mano. ¿Qué tenés en tu mano? Moisés tenía una vara. ¿Qué tenés en tu mano? Una vara. Y con esa vara hizo los milagros. Amén, hermano. ¿Qué tenés vos? ¿Qué tenés vos en tu mano? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cuáles son tus posibilidades? Con eso, en la mano de Dios y obedeciendo las instrucciones de Dios, por más ilógica, ¿qué vas a hacer vos con eso? ¿A dónde vas con esa idea? ¿A dónde voy? A cumplir la voluntad de Dios.
Los mismos que te critican y que se burlan, hermano querido, después te van a venir a pedir la fórmula. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo saliste? ¿Cómo lograste avanzar? ¿Cómo fuiste prosperado? ¿Cómo saliste? ¿Cómo te sanó el Señor? ¿Cómo Dios te está usando así? Aplicando las cosas sencillas, que nosotros a veces las hacemos difíciles, pero que son sencillas en Dios. Amén. ¿Sabes cuándo se simplifica el asunto? Cuando hay fe, cuando le creemos a Dios. Si no hay fe, siempre estamos poniendo peros, siempre estamos de acá. Pero si hay fe en el nombre de Jesús, Dios va a obrar milagros en nuestro medio. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios. Mira, Gedeón con 300. ¿Sabes cómo venció Gedeón? Resumiendo toda la historia, Gedeón vence a una multitud que era innumerable como la arena del mar, eran incontables. Y él los vence con 300 soldados porque obedeció a Dios. La locura de mandar a casa a miles y miles de soldados suyos, que Dios le dijo, no, todavía son muchos, mandó una parte, no, todavía son muchos, otra parte. ¿Cómo puede ser? Ilógico. Nunca, hermanos, confíen más en tu matemática que en la matemática de Dios. Nunca. Porque cuando Dios dice así, así es. Amén. Con 300 no se puede vencer a una multitud. Y ni siquiera con armas, con trompeta. Dice que bajaron y descendieron con trompeta y con cántaro. Y en un momento empezaron a gritar. Por la espada de Gedeón, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y bajaron, obedeciendo a Dios el mandato del Señor. Una locura, 300 locos bajando un monte en 3 compañías de 100, bajando un monte gritando, por la espada de Jehová, y ni siquiera traían espada. Traían trompeta y cántaro. Pero era por la espada de Gedeón y la espada de Jehová. ¡Ah! Me imagino que habrán pegado algún grito un poquito más largo ahí para envalentonarse ellos y darse ánimo. Eran 300, la multitud así incontable, hermanos. Tremendo. Los madianitas empezaron a confundirse entre ellos, empezaron a matar entre ellos, salieron huyendo. Dios dio una gran victoria a Israel y Dios te la va a dar a vos también. Te van a ver en el barrio con la trompeta y con el cántaro. ¡Ah! Y van a decir, estaba loco antes, ahora no hay solución. Amén. No importa. Créele a Dios y hacelo, seguilo haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te dará victoria. Somos vencedores en el nombre de Jesús. Y lo primero que tenemos que vencer es nuestros complejos acá. Nuestros obstáculos en nuestra razón. Lo primero. Amén. Si vencemos ahí, venceremos al diablo, venceremos al enemigo, todo lo que se ha levantado en contra de nuestra casa. Amén. Quiero terminar leyendo el pasaje con el que empecé diciéndote que estaba leyendo en la palabra. Y lo voy a leer de esta versión, la NTV. Y está en 1 Corintios. Quiero que lo pongamos acá en la pantalla porque no todos tienen esta versión. Y que vayamos leyendo. Son varios versículos, pero llegaremos ahí al versículo clave. Prestemos atención, hermanos. ¿Están conmigo acá, hermanos? Últimos minutos, ¿están conmigo? Más atentos que nunca, ¿no? Esto es como un partido de fútbol, los últimos minutos, hermano. No terminó el partido. Hay que, estar ahí. No te vaya a hacer un gol el enemigo en el último minuto, te distrajo y te perdiste la... No. Estamos aquí hasta el final. 1 Corintios 1, 18 al 29, leemos juntos. Dice así: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que,
¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, diga conmigo, ridícula. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Te suena esto? La gente habla de esas tonterías. Qué ridículos. Creer, tener fe. Acá hay que laburar, acá hay que esto, hay que hacer esto otro, hay que para conseguir, ¿cómo que con una simple oración y simple creer uno va a ser salvo? Ya no vas al infierno, ya te vas al cielo. Qué locura, son fábulas, ¿no? Las fábulas de la Biblia. Así lo ve la gente, así lo veían en el tiempo de los corintios, los gentiles y también los judíos. Verso 25 dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Yo quiero decirte en esta mañana, aquí está hablando de la salvación, está hablando del plan redentor de Dios para salvar a la humanidad, la predicación del evangelio. Ese plan que la gente ve ridículo, ese plan, hermanos queridos, es más sabio que toda la sabiduría y que los planes más sabios de los hombres. Yo te quiero decir en esta mañana, ese plan que Dios tiene con tu vida, esa instrucción que Dios te está dando a vos para que hagas, que para muchos es ridículo, incluso para vos mismo, ese plan es más sabio que cualquier plan sabio de los hombres. Amén. Eso que Dios te está pidiendo que hagas vos personalmente para salir adelante, lo que Dios te está pidiendo que hagas con tu familia, lo que Dios está pidiendo que hagas en el trabajo, etcétera, en la iglesia, en lo ministerial, etcétera, etcétera, en cada área de nuestra vida, lo que Dios nos está mostrando y que puede parecer una locura y nos atemoriza. Yo no voy a hacer el ridículo. Hermanos, miren, perdonen que insista en esto, pero varios de las parejas con las que hemos ministrado para que den el paso de casarse, una de las luchas que tienen es con eso, es con el ridículo. Llevamos 20 años juntos, ¿qué va a decir la familia? Si ya está, ¿qué? Ponernos en orden delante de Dios, eso suena ridículo. Ya tenemos hijos, mira, vencé la ridiculez en el nombre de Jesús. Lo que el mundo piensa que es ridículo. Porque a los ojos de Dios, hermanos, ese es el plan más sabio de la historia para vos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios diga. Hubo un ciego en la palabra, me viene a la mente, hubo un ciego en la palabra, hermanos, que el Señor untó barro ahí, escupió en el barro, hizo barro con la tierra, escupió ahí, le puso en los ojos y después le dijo: ve y lávate en el estanque. ¿Se acuerdan de esa historia? Ve y lávate. Dice, en el instante que él se lavó, volvió viendo. Lo manda el Señor a hacer algo raro y lógico. Aparte de lo que él hizo, tenía que el ciego ir y lavarse allá. Amén. Siempre Dios nos va a pedir algo y va a parecer una locura, va a parecer una tontería para los demás. Pero si lo hacemos, hermanos, si nosotros entendemos que lo que es ridículo para el mundo, que lo que para el mundo es insensato, como dicen otras versiones, o lo necio del mundo, hermanos, para Dios es el plan más sabio. Y para nosotros es la salida para la salvación y para todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el cumplimiento de su plan, de su propósito. Amén, amados. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice
el verso 25, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. ¿Es verdad, sí o no? Pocos de nosotros acá, hermanos, a los ojos del mundo éramos sabios. A los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios nos llamó. ¿Hay alguien acá que era rico cuando Dios lo llamó? ¿Que tenía millones en el banco? Levante la mano alguno. Me animo a decirlo acá porque los conozco a casi todos, ¿no? Ninguno de nosotros fue llamado porque era poderoso. ¿Hay algún poderoso acá? ¿Alguno tenía un poder, influencia en la provincia, en la nación? ¿Alguno de nosotros levante la mano? Si lo era, díganos. Dice no. O que éramos muy sabios, muy doctos. La verdad, hermanos, es que no es así. La mayoría de nosotros. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Mira que tenés al lado, decirle: Dios te va a usar a vos. Dios te va a usar a vos. Amén. Walter, Antonella, Dios los va a usar a ustedes. Amén. Andrés, Dios te va a usar a vos. El Señor nos va a usar a nosotros. Jorge, Mili, el Señor los va a usar a ustedes. Hermanos allá atrás, a cada uno de nosotros. Lo que el mundo nos ve como vil, lo menospreciado. Incluso antes de venir a Cristo. Ahora peor todavía, más locos, más ridículos todavía. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros, que no teníamos mucho, pero nos escoge a nosotros para avergonzar a los que tienen mucho, a los sabios, a los poderosos, a los ricos. Amén, hermanos. Porque la gloria de Dios se manifiesta en alguien que no tiene muchas opciones, pero le cree a Dios, le cree al Señor, le cree al Señor. Amén. Y se anima a hacer ridiculeces para Dios en ocasiones, movido por el Espíritu Santo, por la palabra, por lo que aprende en la iglesia, lo que aprende en la escuela bíblica, que es lucha con eso, pero es bendición y es sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Dios nos escogió así a cada uno de nosotros. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. Porque Él se lleva todo el honor, toda la gloria. Amén. Amén. Por eso Dios te escogió a vos y Dios me escogió a mí. Con un montón de complejos y con un montón de dificultades y un montón de problemas y conflictos en nuestra mente. Pero gloria a Dios por esos conflictos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esos temores. Porque los vas a vencer en el nombre de Jesús. Y cuando la gloria del Señor se vea, se va a llevar Él todo el honor, toda la alabanza. Y van a decir: mira este sinvergüenza, mira este muchacho. Y la gente va a dar gloria a Dios de los milagros que el Señor va a hacer y está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermano? Quiero que te pongas de pie un momento. Dios escoge gente que no le tiene miedo al ridículo, según el mundo. En los próximos días, Dios usará a gente que no tenga vergüenza de obedecer a su palabra y a sus instrucciones. Te repito esto es para nosotros, hermanos. Para los que me están oyendo también a través del video. En los próximos días, Dios usará a gente, como lo ha hecho a lo largo de las edades, de los años. En estos días, de la misma manera.
Dios usará gente que no tenga vergüenza de obedecer a su palabra y a sus instrucciones. Sus planes que pueden parecer una ridiculez para el mundo, pero que son poder de Dios. Este evangelio que nosotros vivimos, hermanos, es una locura para el mundo, es insensatez. No tiene sentido para el mundo, para los incrédulos, pero para el que cree, para los que creemos, los que le estamos creyendo al Señor. Para muchos de nosotros en esta mañana está ardiendo nuestro corazón en este momento, porque el Espíritu nos está hablando y nos está movilizando. Y hay muchos acá que en otro tiempo estaban dispuestos a hacer lo que sea por Dios. Y que quizás ahora te entró ese temor, ese miedo al ridículo. ¿El qué van a decir? Ya con los años que tengo. Esto es para los más jovencitos, para los adolescentes. Miren, hermanos, les soy sincero. Yo le doy gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. Le doy gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Pero saben que, por ejemplo, ahora me pasó cuando estábamos cantando. Vi a los jóvenes aquí adorando, bendiciendo al Señor. Y vi a muchos mayores grabándolos a ellos. Y no digo que esté mal grabarlos en momentos y tenerlo como un recuerdo y tal. Pero me vino esta impresión de que no miremos ahí, como que ellos están ahí y nosotros estamos de espectadores grabando lo que ellos hacen. No, hermanos, no. No importa la edad que tenga, métete en el río de Dios. Amén. Los adultos, los ancianos, en el nombre de Jesús, los que ya peinan canas hace rato ya, en el nombre de Jesús. A lo mejor no podés danzar y es la verdad, no podés, no te sientas excluido, para nada, hermanos. Es el tiempo de alabanza, de adoración, es para vos también. Las actividades, lo que hacemos es para vos también, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. Y la fuerza de la juventud, por supuesto. Ya quisiera yo seguirle el ritmo a ellos, no puedo, hermanos. Y los veo danzando y los veo sirviendo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no nos quedemos los demás. Amén. Tócalo el que tenía. Si ve uno con canas, tócalo ahí, decirle, no te quedes. No nos quedemos. Amén. Mira a Sergio. A Sergio le dicen baile de cuarteto, ¿no? No nos quedemos, hermanos. En el nombre de Jesús, porque es para todos nosotros. Mi oración es, hermano, Señor, que toda la iglesia esté ahí prendida, enganchada. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, porque necesitamos la sabiduría de los mayores, necesitamos la experiencia de los mayores, necesitamos la fuerza de los jóvenes, necesitamos la capacidad, la responsabilidad de los adultos ya que tienen una responsabilidad mayor. Nos necesitamos y necesitamos la fe de los niños, ¿sí o no? Amén. Ayer escuché un testimonio, hermano, me llenó el corazón. Muchas cositas que vi. Ayer estaba ahí. Como no estuve al frente, pude ver muchos detalles. El Señor me habló muchísimo, me ministró más a mí que a cualquier niño. Ahí con la risa de los niños. Pero saben que hay un niño que él oró cuando estaban en el sorteo de los juguetes. Y mira cuál fue su oración, más o menos, voy a parafrasear, no sé si estaba igual la oración, pero él dijo así: Señor, quiero ganarme la pelota de fútbol, que estaba buena, ¿no? Había varias pelotas, había una que estaba buenísima. Y dice, quiero ganarme si vos me das la pelota de fútbol, Señor, yo te prometo que te voy a entregar toda mi vida. Esa fue la oración. ¿Saben que se ganó la pelota? Se ganó la pelota. El sinvergüenza se ganó la pelota. Sin miedo al ridículo. Bien dicho, sin vergüenza, sin miedo al ridículo. Amén. En una sencillez. Señor, si me gano la pelota, te voy a entregar toda la vida. Como un niño, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Qué tal si nosotros le pidiéramos así al Señor? Ahora tiene que cumplir, ¿no?
¿Qué tal si nosotros oramos así? ¿Sabe qué nos pasa? Nosotros no oramos así, no tenemos esa fe para creerle a Dios en algo tan sencillo y tan fácil. Claro que es fácil. Oh, nosotros diríamos, oh, madre mía, hay 300 números. Me va a tocar a mí. ¿No? El razonamiento, chao. La fe hizo así, pa. Amén. Somos tremendos, ¿no? Somos duros. Somos duros. Pero no hay duro que el Señor no lo pueda ablandar. Amén. Amén. Y si no lo hace por las buenas, a veces es por las malas. Pero el Señor nos ablanda. Amén. Y terminamos creyéndole al Señor. En el nombre de Jesús. Oremos, oremos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Si tu situación es complicada, es momento de simplificarla con fe. Si tu situación es complicada, es momento de simplificarla con fe. Que lo imposible puede suceder en el nombre de Jesús. 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 Lo verdaderamente ridículo, hermanos, miren. Lo verdaderamente ridículo es creer que lo que Dios dice es ridículo. Lo verdaderamente vergonzoso, lo verdaderamente ridículo es creer que lo que Dios ha dicho de vos, lo que Dios dice de vos es ridículo. En el nombre de Jesús venzamos. Tenemos que vencer los pensamientos que traemos, la mentalidad que traemos del mundo, de las situaciones que nos han pasado y creerle a Dios con todo el corazón. No hará Dios milagros en tu vida, no te sanará el Señor, no te usará Dios. Aleluya. Si la mayoría de los siervos de Dios, que a veces los tenemos ahí en tan alta estima, y es verdad, los honramos, pero la mayoría salieron de lo muy poquito. La mayoría salieron de la nada, pero creyéndole al Señor, venciendo circunstancias, venciendo los temores, los argumentos, las mentiras del diablo, las situaciones difíciles que le pasaron en la vida. Y Dios te va llevando de victoria en victoria. Y el Señor te va dando madurez. Y vas experimentando y conociendo que lo que es ridículo para el mundo, para los que creemos, es poder de Dios. El evangelio, hermano querido, es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Arde nuestro corazón. Cuando oímos, cuando vivimos, cuando experimentamos, algo salta en nuestro interior. Ese es Dios. Aleluya. Obrando con poder y obrando milagros en nuestro medio. En el nombre de Jesús se despiertan los dones de milagros. Se despiertan en el nombre de Jesús. Hay dones de sabiduría en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Se activa en este tiempo mover de Dios milagroso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No importa lo que nos pida, Señor, queremos hacerlo. ¿Te animas a orar conmigo? No importa, Señor, lo que nos pida. No importa, Señor. Queremos hacerlo para tu gloria, Señor. Queremos vivirlo, queremos obedecerte, Señor. Y que tu nombre sea exaltado. No importa de dónde saliste. Yo nací en la villa, pastor. Yo nací acá. Yo nací en el Pocito. Yo nací en el Bordo. Yo nací en Villa Talita. No importa dónde naciste. Lo que importa es que le creas a Dios. Dios sabe dónde naciste. Dios sabe de dónde te saca. Pero Dios también sabe dónde te va a llevar. Él conoce tu origen, pero también conoce tu destino en el nombre de Jesús. Y hay destino de gloria para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Si podés levantar tus manos ahí al cielo, adoramos al Señor. Deja que el Espíritu de Dios ministre. Y despierta, 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 Señor. Activa, oh Dios, los dones en el nombre de Jesucristo. Para obrar tus milagros, Señor. Para experimentar tu poder. Para caminar en lo sobrenatural, Señor. Aleluya. Santo, santo es tu nombre.